tardes a todos. Desde ya y antes que nada agradecerles desde la Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación de Ciudad por acompañarnos en este inicio del ciclo que tiene que ver con experiencias en pandemias. Así lo definimos. Y lo definimos así porque claramente, indudablemente, esta pandemia nos trajo a aquellas generaciones que estamos actualmente transitándolas un principio de incertidumbre encarnado de manera intensa. Este ciclo tiene como objetivo darnos este espacio de reflexión y de focalización en algunas temáticas que claramente esta pandemia han amplificado, han acelerado claramente. Esta pandemia nos desestabilizó en determinados timings vitales. Por ello, creemos que frente a esta amplificación y a esta aceleración de la pandemia, nos tenemos que dar este tiempo para focalizarnos, y por eso estas experiencias en pandemia van a permitir abordar diversas temáticas con profesionales del ámbito local e internacional, que nos van a motivar y estimular la reflexión y la innovación dentro de nuestras aulas. Para eso, para iniciar este ciclo de experiencias en pandemias, hemos convocado a dos expertos en esta temática de educación, identidad y pandemia. Está con nosotros Giampiero Finocchiaro, es antropólogo, es filósofo, es docente y es director de educación del Consulado de Italia, con quien nos une Ministerio de Educación, Consulado de Italia, un trabajo intenso a través de nuestro convenio, que hacia fines del 2019 hemos renovado, y parte de la línea de trabajo de este convenio surge una serie de charlas que dentro de este ciclo van a incorporarse referentes del Consulado de Italia, en este caso es Giampiero. También nos acompaña Karina Bustos, psicóloga, presidenta de ALUNCO, y quien trabaja junto con Giampiero en la temática de la inclusión. No voy a quitar más de tiempo para los disertantes, tan solo darles la pista de que este ciclo va a ir en línea con dos nociones que ambos van a abordar. La noción de transdisciplina y el paradigma de la complejidad. A los fines operativos, solo aclararles que vamos a tener 45 minutos de exposición de ambos disertantes y 15 minutos para un espacio de intercambio que les voy a pedir que a través del chat de YouTube nos los hagan llegar, y yo intentaré que nuestros disertantes puedan dar respuestas a seguramente las inquietudes y las motivaciones que van a surgir a partir de su ponencia. Les agradezco, yo me voy a silenciar y le voy a dar la palabra a Giampiero. Gracias. Muchas gracias, María José, para introducirnos. Bienvenidos a todos. Como ya dijo María José, el Consulado de Italia, a través de su Departamento de Educación, tiene un convenio con el Ministerio de la Educación de Buenos Aires, porque tenemos una red de escuelas donde se enseña el idioma italiano, pero más allá de este ámbito, con María José este año decidimos dedicar un ciclo de seminarios a un auditorio más amplio de este ámbito que ya había citado. Y en esa dirección el tema es reflexionar sobre temas educativos que puedan involucrar a todos y que comprometan todo el mundo de la educación y de los educadores hacia una dirección que pueda ser dirección de cambio. La presencia de la colega Karina Bustos, que también es profesora de la Universidad del Museo Social, y está en el marco de una colaboración que estamos desarrollando en estos años, finalizada la creación de una cátedra UNESCO patrocinada por el Consulado General de Italia,
y que tiene un enfoque sobre los métodos educativos centrados en la identidad. No por casualidad, el subtítulo de esta ponencia es la importancia de un método educativo centrado en la identidad. Le dejo la palabra 2 minutos a Karina si quiere sumar algo antes de empezar esta charla con todos ustedes. Cari. Bueno, simplemente saludarlos y un gusto compartir este espacio, y como recién planteaban, la idea va a poder girar en torno a la reflexión sobre estos temas que nos tocaron vivir medio sin elegirlos, así que nada, desde Alunco y desde Vinci como consultora también estamos queriendo colaborar en esta temática, así que simplemente agradecerles y un honor poder compartir con ustedes este momento. Y bueno, empezamos marcando el hecho que la sensibilidad, en ese caso también de los representantes institucionales, o sea, de la ministra Soledad Acuña por la parte representada por María José y del cónsul general Marco Petacco, nos permite a nosotros, a María José, a mí, desarrollar ideas, colaboraciones que puedan ser como un desafío para la comunidad de los docentes y de los que están interesados en temas educativos y sociales. Y en ese marco, el tema de hoy es un tema que nos involucra a todos, porque la pandemia nos forzó a darnos cuenta de algo que ya hace un montón de tiempo que pasa en la sociedad. La verdad es que yo, cada vez que salgo de mi casa, que siempre me olvido tener este barbijo, o sea, lo pongo en mi bolsillo, pero como para tenerlo listo, y cuando salgo me doy cuenta, veo el mundo. Todo el mundo tiene esta cosa que me parece que los hombres nos convertimos en algo que está como con bozal. Todo el mundo tiene su bozal. Y eso es bastante asombrante. Karina, ¿puedes compartir el PPT que preparamos para nuestro auditorio? Y es decir, que más allá del hecho físico, práctico, o sea, un barbijo, yo entiendo y todos lo entendemos que es importante porque tenemos que cuidarnos. Eso es una manera de cuidarnos en tiempo de pandemia. Pero más allá de las cosas como hechos físicos, más allá de las palabras, siempre hay una eco simbólica que, a pesar que nosotros nos demos cuenta, en realidad actúan dentro de nosotros. Es decir, que pasar un año con este bozal, limitarnos en el abrazar el otro, limitarnos en las relaciones, eso deja en todos nosotros algo que nos llevó al borde del caos. Quiero decir, y no estoy solo en esto, con Karina lo compartimos siempre en nuestros seminarios, pero también es una reflexión que se hace desde un tiempo. Hay un filósofo vietnamita e inglés, Byung-Chul Han, que teoriza la desaparición del otro. Y eso porque, si lo pensamos en nuestro tiempo, la eco simbólica de tener siempre algo como si fuera un bozal que nos impide hablar, respirar directamente, encontrar al otro, tiene un peligro con sí mismo que nosotros no estamos evaluando bien, porque tiene consecuencias. ¿Qué pensás, Cari? Bueno, la verdad que en este camino compartido digo que si no podemos tener tiempos para reflexionar, realmente estar al borde del caos no me preocupa tanto. Creo que tenemos que tener la posibilidad de entrar en caos para poder aprender y complejizar la experiencia en un sentido constructivo. El problema es que a lo largo de la historia, tal vez lo que nos ha ocurrido como seres humanos, como especie, es que entrar en el caos más bien sirvió para un mecanismo de automatización y no de aprendizaje en términos de aumentar los niveles de complejidad. Y no es casualidad que en este momento que estamos viviendo,
la pandemia haya dejado la cara más débil de las organizaciones tal vez más importantes de la estructuración de una sociedad, ¿no? Las escuelas, los hospitales, la salud, la educación, la vulnerabilidad social son las caras más débiles y frágiles que nos vino a mostrar la pandemia al borde del caos, ¿no? Sí, y en esta foto que ustedes están mirando ahora, se percibe, y la elegimos por eso, porque es una foto tomada por el alto. O sea, hay una distancia que nosotros tenemos entre el duelo que le pasa a cada uno que tuvo que experir y experimentar la muerte de alguien que amaba y todos los otros, porque nos afecta a todos la pandemia, pero hay mucha diferencia entre los que nunca tuvieron la enfermedad o nunca perdieron a nadie y los que, al contrario, perdieron algo. Y en eso hay como un distanciamiento que es también lleno de huellas que va a dejar para el futuro. Quiero decir que en este momento estamos viviendo un tiempo presente del cual no vemos la carga de huellas que dejará en un futuro muy próximo. La educación tiene que ser la herramienta más importante para manejar lo que pasará en el futuro. Pero lo podremos hacer solo si entenderemos que hay que promover un cambio en la perspectiva educativa, un cambio, como se dice a medida hoy, de paradigma educativo, que vaya hacia la identidad de cada uno. El tema es que la persona es un concepto hoy demasiado comprometido con este panorama de la globalización, en el cual la atención a la persona se volvió en algo como de marketing. Parece hablar de Giampiero, de Karina, de María José. En realidad la persona de hoy no es ni Giampiero, ni Karina, ni María José. Es un igual. Somos todos personas, todos merecemos, tenemos derecho a una atención a la persona, pero en realidad, atrás de cada una de estas personas, no hay identidades. Y también la escuela, demasiadas veces, se pone como en búsqueda de la manera mejor para producir ciudadanos adaptos al ritmo de la producción, de este tiempo de globalización que tiene un enfoque de la economía. En realidad, la educación tiene que ser algo bastante distinto. Y a pesar de que lo digan todos, si después las herramientas concretas con las cuales viven las escuelas, los educadores, o sea, las leyes, los recursos, no le dan la oportunidad de buscar estas identidades, nos quedamos con este sentido vacío de un concepto vaciado de persona. Karina, ¿qué pensás? Bueno, yo tomaría el tema de la emergencia, ¿no? O sea, creo que la pandemia como fenómeno emergente y a partir de esto podría en el desarrollo de la charla de hoy poder desarrollar un poco más por qué la necesidad de un método centrado en la identidad, ¿no? La verdad es que, como planteábamos recién, la pandemia es el emergente de un sistema que ya hacía mucho tiempo venía hablando de la cercanía a su fin, ¿no? Toda esta situación en realidad es la punta del iceberg de algo que sigue vigente y que no estamos pudiendo captar realmente el mensaje, el aprendizaje pendiente para poder entender que no va a volver a suceder o que no sucederán otras cosas con esta cualidad emergente como la pandemia. En realidad, entiendo que hubo situaciones previas, me parece que todo lo que se vivió con el SARS y las situaciones de emergencia sanitaria ya habían sido denunciadas antes, sin embargo, no se escucharon las recomendaciones internacionales y como volvimos al mismo punto de repetir esto como
nuevamente tener un fenómeno emergente como la pandemia del COVID-19. Por otro lado, pensaba que en esto que planteabas recién y que venimos como trabajando ya hace un tiempo, el tema de que nunca antes habíamos estado aislados a manera global, digamos, como en esta magnitud, ¿no es cierto? Y también entiendo que no es menor la resonancia que le da la interconectividad que tenemos hoy por hoy a nivel global, con lo cual creo que esta sensación de aislamiento viene a empezar a hacer la pregunta, por un lado, del emergente y por otro lado, de la identidad. Vuelvo a este tema de la identidad porque me parece fundamental pensar cuáles son las reacciones ante la pandemia de acuerdo a los niveles de resolución de identidad de cada persona, de cada cultura, de cada país. Veo que esto se polariza, ¿no? Veo que las reacciones de la pandemia precisamente lo que denuncian es ausencia de estrategias para resolver complejidad. Porque o quedamos atrapados en el miedo o algunos quedan atrapados en desestimar que la pandemia existe. O sea, son mecanismos muy primarios y excluyentes y en realidad nos hablan claramente de qué pasa en este circuito también educativo, qué lugar tiene la educación, que las personas nos despersonalizamos, nos deshumanizamos y el tema de la identidad no es un tema central. Hoy como emergente está el tema de estar al borde del caos, lo que se siente y las secuelas obviamente por aislamiento, pero claramente lo que se ve son identidades que no están conscientes de sí y por eso las reacciones son tan primarias, ¿no? Sí, y vamos adelante con la diapo, por favor. El tema es que nosotros vivimos un tiempo en el cual la normalidad, que siempre fue como una ansiedad, una ambición de todo el mundo, siempre en búsqueda de seguridad, de un sentido de seguridad, y eso permitió también el desarrollo no solo de la ciencia, sino de la fe en la ciencia. Hoy se volvió en un concepto que autores como Weil, Crema y Leloup plantean como la patología de la normalidad, porque nosotros vivimos un tiempo de incertidumbre, todo el mundo sabe que vivimos un siglo de incertidumbre. Muy famosa la expresión de mundo líquido de Zygmunt Bauman, un filósofo polaco que planteó esta definición para darnos cuenta del hecho que parece que todo el mundo hoy viva esta dificultad de no saber a dónde agarrarse. Y en ese caso hay claramente una pérdida de identidad. Pero lo inquietante es que la incertidumbre, primero, no es una novedad. El siglo XX se inaugura en ámbito de los estudios científicos con el principio de indeterminación de Heisenberg. Estamos hablando de algo planteado en el 1927. Heisenberg, a pesar de su historia personal, que no es maravillosa, pero como físico encontró el anillo crítico de la certidumbre de la ciencia. Y a empezar de este anillo, se desarrolló el movimiento que en los años 50, 60, creció mucho hasta que todo el mundo se enteró que existía otro nivel más complejo de la física, que es la física cuántica. La física cuántica nos acostumbró a poquito a la idea que la incertidumbre no es un riesgo, sino la matriz de la vida real en la cual vivimos. Así que el miedo que tenemos a la incertidumbre en realidad sería fuera de lugar. Lo que tenemos que aprender es a navegar en esta incertidumbre. Para hacerlo necesitamos de algo fijo que solo puede ser la identidad, saber quiénes somos. Y eso no es tan fácil, porque el mundo contemporáneo, en esta época de globalización, de un mercado libre, que de libre tiene poquito en el sentido filosófico de la palabra,
en este tiempo, la realidad es que la gente se agarra a una obsesión del sí mismo, concentrándose en sí. Así que el uso de los bozales es un símbolo de un proceso de aislamiento que hace mucho que opera en la sociedad contemporánea. Y hoy estamos lejos del otro, a pesar de todas las políticas gubernamentales que hacemos, como para decir la integración, la inclusión, acercámonos a los otros, en realidad perdimos la capacidad estructural de acercarnos a los otros porque el otro desapareció, totalmente involucrado en el sí mismo. Eso es la tarea que la educación tiene que tomar para guiar la sociedad fuera del peligro que ella misma ha creado. Y en ese sentido es claro que tenemos que confrontarnos con este concepto que vuelve con magnitud en el escenario sociopolítico. Es un concepto elaborado por un filósofo italiano, Antonio Gramsci, que habla del hecho que siempre en la dinámica social, renovando el pensamiento de Marx y abriendo un abanico de oportunidades de análisis sociológica que escaparon a la lectura de Marx, Gramsci nos ayuda a entender que en la relación de grupos siempre hay un grupo hegemónico cuya cultura interna influye, contamina, condiciona los modelos culturales interiorizados por todo el resto del mundo. Adelante, Cari. Sí, en realidad por eso planteamos el tema de las identidades en peligro. Las identidades están en peligro porque ninguna de las instituciones que operan trabajan para resolver identidad. El tema de la categoría de la identidad es muy importante repensarlo porque nosotros estamos acostumbrados a que la identidad se estudia por disciplinas separadas, que en un ratito lo vamos a repensar un poco más en profundidad en los minutos que continúan. Pero la verdad es que hablamos de que la identidad está en peligro porque las instituciones y las personas que estamos a cargo de instituciones, hoy más que nunca tenemos que entender que estas formas de vida destructivas que nos han llevado hoy a una pandemia también son productos de cómo funcionamos en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones, que dan origen al formato, digamos, de dinámica social. Entonces, la pregunta de por qué no escuchamos la identidad tanto tiempo, creo que tiene como varias aristas, ¿no? Una es esto de que ya se venía hablando varios venían pensando de todos los ámbitos de la sociedad, el por qué iba a ocurrir algo tal vez más grave de lo que pensábamos en nuestra normalidad anterior. No sé, Gianpiero, si querés comentar algo de esto. No, como ustedes pueden ver acá, un par de una de Bill Gates, porque todo el mundo se enteró de que en el 2015 este hombre, que es una expresión profunda y verdadera del mundo de la globalización, del mercado libre, por lo menos por el mercado libre con la forma que tomó en los últimos, yo diría en el mundo después de los años 80, o sea, después de los experimentos de la Escuela de Chicago que involucraron también países como el Chile, que está acá cerca, y crearon como una dinámica que todavía opera, que se expresó a nivel político en lo que hicieron personajes muy importantes como la Thatcher en Inglaterra y el presidente en Estados Unidos, el presidente actor, ahora se me escapa el nombre, Reagan. Y bueno, el tema es que nosotros, a pesar que tenemos todo para enterarnos de lo que está pasando y de lo que va a pasar, no logramos. Morán, que es uno de los pensadores más importantes de la contemporaneidad,
hace un montón de tiempo que plantea una reforma del pensamiento y reforma entonces de la educación. Ni siquiera la Francia armó una reforma educativa basándose en el pensamiento de Morán. Eso tiene que decir algo, tiene que avisarnos que algo pasa que no nos permite lograr lo que tenemos potencialmente en nuestros brazos, que pero no sale. Esta frase de Morán es del 2013, o sea, es una entrevista que le hicieron a él en una revista francesa, y él decía ya en ese momento, hablaba de la metamorfosis, ¿no? De la necesidad de un cambio, más que un cambio, una transformación, una metamorfosis, que tenía que darse a escala planetaria. Y también lo que él advertía, en su frase dice, no sabemos cuándo ni cómo llegará el momento de la transición. El mundo está fermentando, no se sabe en qué terminarán las pulsiones de muerte y destrucción, que son como más fuertes que cualquier otra cosa. Bueno, evidentemente el análisis de una realidad desde una perspectiva compleja permite desde todos lados decir, ya estábamos en peligro, ¿no? Era como la antesala de lo que está sucediendo hoy. Y entonces, nosotros lo que planteamos hace tiempo compartimos con el profesor, con Gian Piero, es que en realidad la educación debe repensarse en estos términos. Nosotros compartimos también el tema en la educación de posgrado, o sea, la formación de quienes después vamos a ser profesionales de la salud, de la educación, y creo que desde primera infancia hasta posgrado existen lo que se llaman las normosis educativas y sociales, es decir, educar normóticos para reproducir síntomas de una sociedad que está enferma. ¿Por qué tantos años de este tipo de abordaje? Y no existe la pregunta realmente de si el método que utilizamos es pertinente para cambiar e impactar en el modelo social. Porque la única forma de repensar nuestras normosis planetarias y locales es repensar si realmente la educación no vuelve a producir normóticos o realmente transforma la realidad para poder dar otras respuestas. Claro, discúlpame si me No, sumo, claro, por favor. porque el tema es muy central y muy importante. La escuela está planteada en cada sistema social para imaginar el futuro de la misma sociedad que la arma. Pero lo que pasa hace muchos años en un montón de países en el mundo es que de la escuela no sale un cambio que permita a la sociedad el renovamiento que le necesitaría. Y en ese sentido, el fenómeno de la estagnación social es un fenómeno muy extendido en el mundo. O sea, para decirlo de manera sencilla, el hijo del abogado sale abogado, el hijo del médico sale médico y el hijo de la nada se vuelve y se mantiene hijo de la nada. ¿Y por qué la sociedad que necesita de la contribución de todos hace esto? Me preguntan acá si creo que esta pandemia dejará enseñanzas para futuras situaciones de este tipo que se puedan dar en el futuro. Lo que puedo contestar es que si hay una oportunidad de aprender es a través de un sistema educativo, porque el sistema educativo está mirado en los que no se comprometieron con el pasado y entonces tienen como un alma linda que le permita inscribir su historia de una manera nueva. Nosotros tenemos esta tarea tan difícil, tan pesada, tan fuerte y responsable, justo como lo plantea el mismo Papa Francisco. O sea, acompañar a los alumnos para que ellos escriban su propia historia, no la historia que nosotros queremos, no la historia que un Estado nos dio como tarea para que se inscribiera en su alma de los chicos. Eso es un cambio de mentalidad que tiene que ayudar a toda la comunidad en su interés. Y en ese caso hay que repensar un montón de cosas. Acá
Ahora le dejo la palabra a Karina para presentar este concepto junguiano, que es muy importante porque nos ayuda a enterarnos de cómo en esta incertidumbre lo que nos parece que se escapa de nosotros, en realidad es el emergente de lo que no tenemos integrado dentro de nosotros por falta de identidad. Este concepto de sombra es un concepto de un psicoanalista muy importante, que es Jung, que tal vez algunos de ustedes lo conozcan, y realmente habla de la parte que no vemos de nosotros mismos. Creo que este es un punto crucial para repensar una situación de pandemia y de estar al borde del caos. Y por eso paso a la próxima diapo. Tenemos un desafío muy grande, como decías recién, Gianpiero, y estar ante un desafío nos lleva por lo pronto a estar incómodos, ¿no? A estar en medio de algo, en un salto entre una cosa y otra. Esperemos que esa otra cosa nos lleve a replantear que realmente estamos viviendo una crisis multidimensional, porque esto es una crisis que ha tenido que tocar el tema, el nivel biológico, el nivel psicológico, social, el nivel cultural, el nivel económico. Es una crisis profunda y yo insisto siempre con si realmente el aprendizaje pendiente por excelencia es no volver a convertirnos en los nuevos dinosaurios. O sea, en esto de la teoría de que algunos zoólogos dicen que se extinguieron por un meteorito, bueno, nos podemos quedar tranquilos. Otros están empezando a estudiar la posibilidad de que se hayan extinguido porque masacraron su propio ambiente, porque no pudieron cuidar su entorno, porque, digamos, consumían toneladas y toneladas de comida. En este sentido es la pregunta, ¿no? ¿Podremos como hacer el aprendizaje más importante, orientar nuestras instituciones para ese tipo de aprendizaje o simplemente continuar con la extinción que pareciera que de alguna forma u otra repetimos en forma compulsiva, ¿no? Estos son documentos internacionales, no sé, Gianpiero, si querés comentar algo. Hazlo vos. Básicamente es como para recordar que estos documentos que encara la UNESCO, organismos que hacen investigación en ciencia, salud, educación y acción social, claramente nos hablan de otros ejes en relación a qué es lo que está pendiente, en este caso en educación, ¿no? Y estos dos informes, uno el Learning to Be, el otro es el de LORS, hablan de la importancia de la centralidad del alumno y por otro lado estos 4 principios que tienen que ver con aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. O sea, hablan claramente del término de la identidad en el centro del sistema. Y por esto, transformar el paradigma definitivamente nos habla de salir de lo que es el contenido de la escolarización al que estamos habituados, para entrar en un territorio en donde tenemos que tratar de llevar estos contenidos a la orientación hacia la identidad del alumno. Sí, el tema es que el contenido de la escolarización tiene un nivel institucional que siempre es bastante claro y restrictivo. Hay un nivel de contenido que pasa por la cabeza de los docentes y hay otro nivel que pasa por la cabeza de los alumnos. En todos estos niveles no hay una comunicación muy eficiente y eficaz. A veces parece eficiente porque nosotros armamos medidas para que circule algo que parece que se parezca a una comunicación, pero en realidad muchas veces es una comunicación entre sordos, porque el tema es que la educación no termina de ser una ocupación con una fuerte huella ética. Es decir, que muchas veces los adultos que trabajan en educación sobreponen al rol de educador muchos aspectos y problemas que son importantes, que se tienen que manejar, que pero no deberían entrar en la relación con los alumnos contaminándola. Yo escribí un libro en el 2016 para contar a mi país, en Italia, que la escuela, el libro se llama La escuela de quién, y para contar cómo en realidad, si vamos averiguando
las leyes, las normas, los recursos, la concreta oportunidad de actuar por cada escuela, cada director, cada docente, nos encontramos en un sistema tan rígido que solo está centrado en las necesidades de los adultos que se ocupan de los chicos. Pero los alumnos están como atrás, o sea, a un segundo nivel. En realidad, la escuela y la educación existe por los alumnos, por los menores. Es decir, que los adultos, que nunca nos paramos de aprender, tenemos que aprender siempre que hay un lugar para cada cosa. Y lo que corresponde a nuestro rol oficialmente, sindicalmente, políticamente, tiene que estar afuera de la escuela y de la relación con los alumnos. A pesar de que yo gane poco, de que la escuela sea medio destruida, de todo lo que me puedo imaginar de un contexto difícil como los que yo trabajé siempre en mi carrera de docente, porque siempre elegí lugares de grande vulnerabilidad social. A pesar de esto, en este momento, este alumno que está enfrente a mí está esperando una respuesta por mí. Y entonces a él no le importa nada de todo el resto. Y soy yo que tengo que cuidar a su futuro a través de este manejo consciente y ético de la relación con los alumnos. Y por eso, centrado en la identidad. Sí. No, que entonces si pensamos en centrado en la identidad, hay como dos preguntas importantes. Uno es el punto de pasar de el contenido a la identidad, a la conciencia, a la identidad. Después dos preguntas muy importantes que creo que tienen que llevar a la reflexión de lo metodológico. Si es posible pensar en las condiciones necesarias para la diversidad en educación desde un sistema que únicamente ve disciplinas, exámenes, acreditaciones y que plantea además la imposibilidad de modificar estos fundamentos, porque siempre se habla de innovación educativa, pero estas cosas son imposibles de ser cambiadas. Y por otro lado, si podemos comprender los problemas actuales mientras permanecemos en un conocimiento dividido por disciplinas. Y ahí venimos como a un punto fundamental, que es tener en cuenta que para escuchar identidad no hay forma de que tengamos un método que solo se quede en la relación lineal, o sea, causa y efecto, un contenido y aprendes algo. Y por más de que yo cambie cuestiones del cómo presentar la didáctica, lo pedagógico, toda la forma que se nos ocurra, la verdad es que los modelos en general tienden a quedarse en relaciones lineales. Y en realidad, para escuchar la identidad es un sistema complejo, que no se puede estudiar más por categoría, porque estamos hablando de identidades humanas. La identidad humana es psicológica, biológica, social, cultural, espiritual. Este complejo que es la identidad, claramente necesita otro tipo de diseño metodológico para su escucha. Y por otro lado, porque hemos caído en la teoría de la simplificación, en la reducción a la parte, o sea, como que la única forma de conocer es dividir y separar y aislar en objetos. La verdad es que acá se ha hecho como un esfuerzo en la historia del cómo se han articulado las disciplinas y se ha llegado a transcurrir por distintos modelos como la multidisciplina, la interdisciplina, que se escucha tanto, pero en realidad tanto una como la otra son combinaciones de interconsultas, de superposición de áreas, que no terminan de representar un método adecuado, y no porque lo planteemos nosotros, sino porque esto se plantea en base a la investigación y a las publicaciones sobre aspectos metodológicos, del por qué terminan siendo métodos que separan a la hora del conocer. Entonces, no son métodos que puedan aplicarse para comprender o escuchar identidad. Por esto hablamos de la teoría de la simplificación y por eso llegamos al tema de la transdisciplina. Giampiero, si querés contar un poco sobre Nicolescu y... Sí, bueno, rápidamente porque tenemos pocos minutos. Tiempo. Pero Nicolescu es un físico con una grande inspiración ético-cristiana que junto con Morán ha compartido el nacimiento, la fundación de la transdisciplinaridad. Él es un físico, Morán
es un pensador, como a él le gusta ser citado, y la verdad es que ellos hoy trabajan en direcciones complementarias, no exactamente coincidentes, porque Morán se ocupa más de la interpretación y del análisis de la complejidad, y el otro, Nicolescu, como físico, propone una atención metodológica que en las ciencias humanas pueda lograr una mentalidad donde la evaluación no sea lo que sigue siendo en las escuelas, donde se evalúa con un número o algo así, sino algo que pueda medir el nivel de eficacia de una organización educativa. En ese sentido, se puede encontrar el lugar de reconexión para volver a juntarse ciencias humanas y ciencias naturales, porque medir no es un pecado, medir es una actividad que saber cómo hacerlo, poseer un método, te permite a beneficio de la organización, de todos los profesionales y sobre todo de los alumnos. Así que en ese sentido, ahora se pregunta si hay un nivel en una identidad distinta en cada nivel de educación. El tema no es esto, si hay una identidad distinta. El tema es cuál es la identidad de cada uno de los sujetos que están involucrados en un proceso. Así que cuando Andrea Viviana pregunta cuáles podrían ser las sugerencias para compartir, para afrontar la crisis y encontrar respuestas para una transformación de paradigma, hay que entender que cada transformación tiene un nacimiento en la cabeza, en la mentalidad de quien lo quiere. Cuando nosotros planteamos la utilidad y la importancia de un método que te ayude en el trabajo, concretamente, estamos planteando la parte concreta y operativa de un proceso de cambio mental, porque todo nace por acá. Si hay ganas de cambiar el mundo en el que vivís, producís este cambio. Si estas ganas no la tenés un montón de razones para quejarte, pero dejándote en ese nivel de la queja y nada más. Bueno, por esto tal vez reflexionámonos sobre qué es innovación educativa. Hoy, por ahí las preguntas ahora las contestamos, Gianpiero, porque ya estamos terminando, pero hoy por hoy, para tener en cuenta las organizaciones a nivel de investigación recomiendan la utilización de transdisciplina para poder llegar a estos principios de los que se hablaban antes. Y por eso el tema de contextualizar, relacionar, vincular los conocimientos y disciplinas. Ahora, más allá de esto, es bueno hacer como una diferenciación entre lo que es los métodos habituales, donde uno cree que escucha la identidad, y lo que realmente sería un diseño en transdisciplina. Tener proyectos compartidos o diseñar actividades no implica entrar en un territorio metodológico de la identidad, eso es simplemente innovar actividades. Una de las cuestiones fundamentales es que mientras los profesionales de la educación no sigan como teniendo la posibilidad de reunirse en equipo, difícilmente podemos hablar de la escucha de la identidad de los alumnos, por ejemplo. En este sentido, creo que hay una diferencia clara, que recién vos lo hablaba, Gianpiero, entre lo interdisciplinario y los métodos transdisciplinarios, que implican un nivel de fusión más importante en términos de los territorios compartidos hacia la centralidad de la identidad del alumno, ¿no? Sí, sería bueno para los que aman la literatura volver a romances como de Nero Wolfe o de Maigret, que son investigadores importantes. Ustedes saben que el modelo de la investigación policial siempre es como metáfora de la investigación científica. Nosotros, cuando hablamos de la diferencia entre multi, inter y transdisciplinariedad, hablamos de modelos distintos. La multidisciplinariedad es lo que hace un militar cuando tiene que tomar una decisión importante. Escucha muchos para decidir él. Y cada uno se queda aislado en el suyo. La interdisciplina es Nero Wolfe. Nero Wolfe nunca sale de su casa. Recibe a todos, escucha a todos, los pone juntos para escuchar al mismo tiempo 2, 3 voces. Pero él, cuando recoge todas las huellas que le sirven,
encuentra la solución y se queda con sus flores, con sus hobbies a su casa, nunca sale de esta casa. Maigret es el perfecto investigador transdisciplinario. Él se va a la casa de los otros. ¿Y por qué se va? Solo para escuchar, para sentir lo que pasa. Hay una frase de Maigret que dice que la huella más importante es el olor de una habitación, porque a través del olor él entra en el entretejido relacional de donde se originó el crimen. Así que él, a diferencia de Nero Wolfe, no entiende. Nero Wolfe entiende porque es interdisciplinario. Maigret comprende, según el étimo latino, que es entender y tener dentro sí mismo. Y en este caso, los casos que Nero Wolfe sigue solucionando se acumulan, como es la ciencia de la lógica lineal de la cual hablaba Karina. En realidad, lo que hace Maigret no es acumular, porque como él comprende, él evoluciona a un nivel más complejo que la vez futura le permitirá comprender mejor o más rápidamente lo que haya pasado en otro lugar. Adelantámonos o terminamos con... Sí, yo creo que ya terminamos con la publicación que hicimos, simplemente como para contarles que este es un artículo que publicamos hace muy poquito, en el mes de enero, donde trabajamos el método centrado en la identidad, cómo sería esta metodología desde la perspectiva de la complejidad y la transdisciplinariedad. Y bueno, esto sería un poco la idea, ¿no? Poder avanzar hacia estos métodos que realmente planteen una innovación educativa en estos términos. Y hacemos hincapié sobre el hecho que lo publicamos en la revista científica de la Universidad de Panamá para decir que el Suramérica es un lugar muy, muy profundo y atento, no por casualidad. Muchos autores europeos eligieron el Suramérica para venir a estudiar dónde pueden hacer un futuro mejor para la educación. Eso es muy importante, porque ustedes pertenecen a la Suramérica, pero tienen también una huella, una raíz muy fuerte anclada a toda Europa. Así que cuando Karina Arqués nos pregunta cómo creemos que se puede transformar o mejorar el pensamiento de los alumnos ante un sistema educativo pobre, cómo logramos acercarlo de nuevo a la educación, la respuesta no puede que ser la misma, a través de las personas y de su verdadero compromiso en la relación con el otro. Si hay un proceso de cambio, es porque alguien quiere cambiar el mundo. Yo digo siempre, a veces el mundo, cambiarlo, es difícil, porque el mundo es demasiado grande, pero si te cambias los anteojos y en lugar de estos te pones anteojos con las lentes amarillas, de inmediato verás el mundo de un color distinto. O sea, habrás sido capaz de cambiar el mundo con un gesto que es el tuyo. En esta metáfora hay toda la potencialidad del cambio de mentalidad. No hay cambio de paradigma que se pueda imponer por un proceso de arriba por abajo. El cambio de paradigma es el resultado que es más de la suma de las partes. Así que cada uno puede cambiar su mundo. Que lo haga. Por otro lado, para seguir un poco con el tema de cómo hacer con aquellos chicos que quedan como por fuera del sistema, volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que hay que hacer un buen diagnóstico de la situación y esos diagnósticos tienen que ser con un concepto transdisciplinario. Es muy importante hacer una evaluación del territorio real para entender cuál sería la forma de que realmente pudiera devolver a estos chicos a un lugar de pertenencia, de motivación. Para eso realmente hay que ir a la conciencia de que necesitamos métodos que toquen cuestiones más intrínsecas del ser humano. Las verdaderas motivaciones del por qué uno quiere hacer cosas son intrínsecas, no son vinculadas a un conocimiento intelectual. Así que definitivamente habría que repensar un poco qué sería la motivación intrínseca de cada ser humano, ¿no? Y hay
hacer hincapié sobre el hecho que los que trabajamos en el ámbito educativo, trabajamos en un ambiente, en un ámbito muy difícil, porque en realidad nosotros pertenecemos al ambiente que nos produce. Y en ese sentido, nosotros damos por sentado algo que en realidad nunca puede ser, nunca se puede dar por sentado. Porque, por ejemplo, si pensamos al posicionamiento del ser humano después de la filosofía de un hombre como Heidegger, que cambió totalmente, radicalmente el paradigma de la filosofía como había planteado el hombre de manera ontológica antes de su pensamiento, nos damos cuenta que lo que estamos viviendo no tiene para nada en cuenta el valor de la persona como lo había planteado él. Lo que estamos viviendo es como el reino de la crisis de todos los modelos y que nos hace acordar a otro como podría ser Nietzsche, porque la expulsión del otro que se actúa cada día, cada mes en este tiempo, es como el mecanismo por el cual nosotros nos perdimos dentro de nosotros mismos. Y es por eso que en tiempo de pandemia tenemos un montón de crisis de depresión o de trastornos de la alimentación. Son la emergente de la caída del yo dentro del mismo yo. Y la depresión y el trastorno o el autolesionismo son gritas que buscan ayuda para salir del yo. Bueno, veo que Costanza se sumó, así que quizás quiere saludarnos a todos y cerrar un poquito la jornada de hoy con la cual empezamos Creo el que ciclo. había algunas otras preguntas también, ¿no? Si me parece o no. No, creo que terminamos con la de Arquets. Okay. A ver, perdón, pero seguramente hay más preguntas. Creo que hay como un pedido de bajar esta centralidad del estudiante, este cambio de paradigma, ¿no? Donde el estudiante y su identidad es el eje, que siempre en realidad, siempre tendría que haber sido así, y creo que funciona de esa manera. El tema es que es cierto, como docente muchas veces se ha perdido esa noción, ¿no? En función de los contenidos, en función de la currícula, a veces nos cuesta volver a la centralidad que creo que siempre lo tenemos como docente en la identidad de nuestro estudiante. Y creo que hay algunas preguntas vinculadas más con la didáctica, vinculadas si el aprendizaje a través de problemas o a través de proyectos pueden ser herramientas que nos vayan acercando a esta identidad y el despliegue del potencial de cada uno de nuestros estudiantes. Y sí, después de esta pregunta de las tantas que seleccioné, le vamos a dar paso a Constanza, nuestra directora de Escuelas de Educación de Gestión Privada, para que dé el cierre. Costanza, te escuchamos. Buenas tardes. Pensé que iban ahí a responder esta última pregunta. Bueno, si hay una pregunta, unos minutitos. contestamos. Sí, esta que decía María José, de si estas propuestas de trabajo por proyecto, digamos, sí, y basada en problemas, podría ser una vía de trabajo en la línea de lo que ustedes venían planteando. Bueno, a ver, con Jean-Pierre nosotros tenemos experiencia en métodos transdisciplinarios en distintos ámbitos y niveles educativos, yo también en el ámbito de la salud. Bajar un proyecto transdisciplinario no es solamente tener una actividad que tiene que ver con un proyecto, no es solamente eso, la actividad es lo último. En un proyecto transdisciplinario lo más importante son las identidades en juego, por eso el dispositivo metodológico tiene que contemplar la posibilidad del diálogo entre los docentes, armar, porque yo veo que hay proyectos y modelos pedagógicos que son maravillosos, que ya se han probado y demás, Montessori, el Reggio, Emilia, un montón de estas cuestiones. Sin embargo, la transdisciplina lo que le agrega a esto es la conciencia de identidad y el trabajo actitudinal del docente es parte de un módulo de desarrollo, o sea, la capacitación en transdisciplina
le pide al docente la develación de su propia identidad. O sea, hay una cuestión ahí que es un peso, digamos, diferente en cuanto a la contundencia, el protagonismo de las identidades en juego. Y por otro lado, los dispositivos metodológicos tienen que contemplar la posibilidad de las reuniones de equipos, las reuniones de profesores, o sea, es muy difícil hacer transdisciplina mientras el sistema siga dividido en partes, aunque las actividades sean para proyectos y sea muy lindo la producción final. La verdad es que transformar un mundo en pandemia requiere otro metanivel, que es el cómo trabajamos, ¿no? O sea, y si solamente se contempla que el producto y la actividad es lo que modifica el impacto social, ¿no? O sea, lo que quiero decir es salir de que el único tema posible para los profesionales que trabajamos en el ámbito de la educación y de la salud, el tema sea el hacer. El tema es contemplar, pensar, reflexionar, y si solamente estamos pensando en actividades, el transformar hacia un modelo transdisciplinario implica no solo el diseño de actividades, implica el nivel del trabajo sobre las personas. Y además, cuando hablamos de identidad, hablamos de la identidad de todo el mundo que circula, que rodea los alumnos de una comunidad. Porque estamos hablando de buscar la identidad, ayudar que encuentren su identidad a los alumnos, cambiar la mentalidad y a través de eso buscar una identidad más fuerte de los profesionales, todos los adultos que se ocupan de los alumnos, porque no termina este trabajo con los docentes. Hay mucha más gente que se ocupa dentro de una escuela de los alumnos. Y la identidad de la escuela, darle un nombre de un hombre famoso en el pasado a una escuela no significa darle una identidad. Asignarle un número no significa darle un lugar o un rol. La escuela, cuando es una escuela con un método transdisciplinario, logra una identidad suya que se reconoce en el barrio en el cual interactúa con el barrio mismo, porque la escuela nunca tiene que aislarse, nunca tiene que recibir. La escuela tiene que ser protagonista de la vida social del barrio en el que vive. Bueno, muchas gracias, Karina, muchas gracias, Gianpiero. Agradecerles no solo esta respuesta, sino toda la charla. Yo me sumé, creo, promediando la media hora. Lamento no haberme perdido la primera parte, pero estaba en otra reunión, así que por mi parte realmente agradecerles a ambos. Con Gianpiero hemos tenido muchas conversaciones a lo largo de los últimos años por distintos temas. Creo que por un lado es para nosotros esta charla y otras que estamos proyectando una oportunidad de poder, esto que decía Karina, de poder tomarnos un momento para reflexionar, para pensar sobre la proyección y sobre los cambios que podemos propiciar en el ámbito educativo, que seguramente son muchos y muy desafiantes, ¿no? Y hablando de desafío, la verdad es que venimos de un año 2020 muy desafiante y estamos iniciando un 2021 también, digamos, quizás más desafiante aún que el año pasado. Creo que poder tener estos espacios para pensar juntos, para compartir experiencias, para hacer planteos que nos permitan también pensar esta pandemia con todo lo desafiante, pero también todo lo complejo, ¿no? y lo triste en muchos sentidos vinculados con la pandemia, pero también, en todo caso, teniéndolo que transitar, encontrar las oportunidades, las ventanas de oportunidad para repensar en muchos aspectos la propuesta que hasta hoy venimos planteando como sistema educativo. Así que desde ese lugar creo que recién Gianpiero decía, hay muchos otros actores, no solo los docentes vinculados con el aprendizaje de los alumnos. Creo que en ese sentido como sociedad tenemos obviamente una responsabilidad enorme y todos los que estamos vinculados con el sistema educativo entendemos que tenemos que darnos esta, insisto, oportunidad de pensar cuáles son las oportunidades, las necesidades para lograr un aprendizaje profundo, para ello, para lo cual la escuela está pensada y para lo cual la sostenemos, que es para preparar, acompañar a niños y jóvenes que están creciendo, para que puedan elegir, no me acuerdo quién de los dos decía, ¿no? Karina o Gianpiero, me parece que Gianpiero decía que puedan elegir, ¿no? Su propio desarrollo, su propia vida, que puedan ayudar a construir un mundo
quizás distinto en muchos aspectos. Así que por nuestra parte, insisto institucionalmente y desde lo personal, Gianpiero, quiero agradecer mucho la participación, también la participación de Karina, agradecerles el tiempo, por supuesto, el tiempo que también han dedicado a la conversación con María José para preparar esta presentación, y desde ya que abrimos las puertas, como lo viene estando del Ministerio, para conversar en forma conjunta los cambios que podemos propiciar para las instituciones de la ciudad. Tenemos unos pendientes, Constanza. Tenemos muchos pendientes, tenemos muchos. Bueno, estamos acá a disposición. Simplemente que ahí veía que querían saber dónde tener la publicación metodológica, que es en la revista Orbis Cognitas, y también lo digo porque ahí tienen el desarrollo metodológico que hemos hecho, y cómo se puede llevar adelante en cualquier tipo de territorio. Es algo que ya lo venimos llevando adelante, pero ahí lo pueden leer con detenimiento, porque se ha hecho con población vulnerable, con colegios privados, en instituciones de salud, y por eso recién veía una pregunta un poco a modo de esta reflexión, ¿no? Está en Orbis Cognita la publicación. Bueno, muchas gracias a ambos y por supuesto muchas gracias a quienes se han sumado a esta charla. También agradecer particularmente a quienes toman un tiempo para esta reflexión, como decía Karina, para este tiempo de pensar juntos. Así que desde ya muy agradecidos también a quienes se han sumado, y estamos también abiertos a recibir inquietudes de qué otras temáticas son de interés para seguir pensando espacios con otros interlocutores y referentes. Así que nuevamente gracias, les deseo a todos un buen fin de semana y seguimos en contacto. Igualmente. Y avisamos los que se conectaron que le enviaremos con el Ministerio un cuestionario, y después del cuestionario la certificación que ya ustedes conocen. Exacto, así lo haremos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, nos vemos. Buenas tardes. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.